Vas al doctor y le da 12 miligramos de tintura radioactiva. Después de 10 minutos, 5.5 miligramos de tinte permanecen en su sistema. Para dejar la oficina del médico debe pasar a través de un detector de radiación sin sonar la alarma. Si el detector sonará la alarma si más de 2 miligramos del tintor están en su sistema. ¿Cuánto tiempo tendrá su visita al médico asumiendo que le dieron el tintor tan pronto como llegó? Para modelar este depósito exponencial, tenemos la elección de usar esta función exponencial o esta función exponencial. Esta primera función exponencial es realmente más fácil de usar si damos información sobre la media vida o el tiempo de doblamiento, pero desde que no vamos a ir adelante, y usar esta función aquí donde p es la cantidad después del tiempo t, p sub 0 exa Siemens la cantidad inicial, k es la tasa de disminución exponencial continua y t es la hora. Así que volviendo a nuestro problema, si recibió 12 miligramos de tinte radiactivo cuando vaya al médico, ¿qué significa que tiene 12 miligramos de tinte en el momento t igual 0? So p de 0 debe ser igual a 12. So 12 va a ser la cantidad inicial o el valor de p sub 0, y después de 10 minutos 5,5 miligramos de color restante. Entonces, esto significa que p de 10 debe ser igual a 5.5 y desde 12 fue la cantidad inicial o la cantidad cuando t igual 0. Sabemos que p de t debe es igual a 12 por e aumentado al poder de kt. Aviso como cuando es igual a 0, tenemos 12x e al 0, y e al 0 exa Siemens igual a 1, así que el valor de la función es 12. Y ahora usando p de 10 igual 5.5 determinaremos el valor de k o una tasa de disminución exponencial continua. Así que p de 10 será igual a 12x para él. Desde t igual 10 hexalitros exponente va a ser 10 Kelvin y esto debe ser igual a 5.5. Y ahora solucionaremos esta ecuación para k, así que el primer paso es aislar la parte exponencial. Así que dividiremos ambos lados por 12. Así que ahora tenemos e al 10 Kelvin igual 5.5 dividido por 12. Y ahora para solucionar por k tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación, aplicar el poder de propiedad de los logaritmos, y luego resolver por k, así que tendremos tener el registro natural e al 10 Kelvin igual registro natural de esta fracción. Ahora al lado izquierdo de esta ecuación podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos, lo que significa que podemos tomar el exponente de 10 Kelvin y moverlo al frente. Para tener 10 Kelvin x registro natural e igual a el registro natural de 5.5. Dividido por 12. Pero el registro natural es igual a 1. Así que esto se simplifica para resolver para k dividimos ambos lados por 10. Así que ahora iremos al calculadora y determinar este valor aproximado. Tenemos un registro natural de 5.5 dividido por 12. Dividiré esto por el 10. Aviso de que el valor es negativo, que es un buen signo porque tenemos una carga exponencial. También es importante que desde esto vaya a afectar el exponente que queremos incluir varios lugares decimales. Voy a redondear esto a 6 lugares decimales. Así que k será aproximadamente 0,78016. Lo que significa que la función exponencial que modelará la cantidad de tinte en su sistema será p de t es igual a 12 por e a la potencia de 0,78016xt. Y ahora para finalmente responder esta pregunta, queremos saber cuándo la cantidad de tinte en su sistema será igual a 2 miligramos para que pueda salir de la oficina del médico. Entonces queremos establecer p de t con un 2 y resolver para t. Queremos solucionar la ecuación 2 es igual a 12 por e elevada a la potencia de 0,78016xt. Tan otra vez, el primer paso es aislar la parte exponencial para dividir en ambos lados por 12. Así tenemos 1,6 igual e levantado al poder de 0,78016t.
Y ahora tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación para que podamos solucionar para t. Tenemos el registro natural 16 igual al 0780116t. Y ahora podemos aplicar la propiedad de energía de los logaritmos. Significa que podemos tomar el exponente aquí y mudarlo al frente. Tenemos registro natural 16 igual 0780116tx registro natural e. Otra vez, la mayoría de los libros de texto no muestra este registro natural e porque es igual a 1. Así que para solucionar, somos divididos por el coeficiente de t. Así que ahora volveremos a la calculadora una vez más. Así tenemos registro natural 16 dividido por la tasa de declinación exponencial continua. Recuerda que el tiempo es en minutos, así que si redondeamos este más cercano, sería 23.0 minutos. Así que la cita del médico tomará aproximadamente 23 minutos, que en tanto como la cita del médico van esto sería bastante increíble.